¿Cómo está? Muy buena tarde. El día de hoy me encuentro esperando un encargo de una amiga de una casa hogar. Bueno, ella la administra, se llama Regalos de Dios y se llama Sari ella. No llegan las despensas para esta casa hogar y voy a esperar aquí en el carro. Y voy a querer, pues, como cuando pasa esto, asestar sobre dos objetivos en una sola oportunidad. Venía escuchando esto. Even on the mountain high, on the valley low, never let your faith go. Never let your faith go. I've been there before. Buen beat, música con mensaje cristiano. Excelente programación, afroamericanos, ¿qué les puedo decir? Y bueno, mientras lo escuchaba aquí en el carro, pensé lo siguiente. Amigos, espiritualidad, música y cultura. Tres aspectos que van modelando nuestra comprensión de nuestra realidad, de nuestro entorno. Salen varias preguntas. La primera es explicitar acerca de la música. La música es una creación que se da en los humanos para expresarse, valga la redundancia, para salir de su mismidad y mediante esta expresión mandar mensajes multívocos, es decir, muchos mensajes que no se puedan expresar siempre con palabras. A veces sí, a veces no. A veces son muy profundos. Cuando uno escucha un trabajo de Chopin, por ejemplo, o algo de Händel, o cuando escucha algo moderno también, hay mensajes poderosos en la música moderna también. Alguien me puede decir, oye, pero espérate, ¿no has leído acerca de Isaías y Ezequiel? Sobre todo Ezequiel, donde se habla acerca de la creación de Luzbel y se habla acerca de los instrumentos y tal, y todo esto. Bueno, si tú has leído el libro de Ezequiel, en los capítulos en los cuales se hace referencia, en el libro de Ezequiel, el capítulo, si no me equivoco, 28, entre el versículo 13 y el versículo 14 existe un hiato narrativo muy curioso. Se habla acerca del rey de Tiro en un primer momento. Y antes de que pase el 14, habla acerca de que se habían creado las flautas tamboriles en el momento. Se habían creado y estaban listos al momento de su nacimiento. El versículo 14 se va hacia otros aspectos ya cósmicos, ¿no? Y este hiato es interesante. Parece como si el escritor diera un salto y en la interpretación así se puede percibir también de una realidad primero histórica. Vamos a presuponer eso, pero ya sé que va a haber un debate respecto a la historia, pero bueno, histórica o histórico-teológica, y luego algo totalmente teológico, totalmente más allá, ¿no? Totalmente cósmico. Cabe señalar que este hiato nos permite identificar que no está hablando de que los instrumentos fueran creados para Luzbel ni con Luzbel, sino que en el grafismo bíblico estos instrumentos se crearon en un momento en la historia. De hecho, Génesis habla acerca de Tubal-Caín y todo esto, es decir, habla cuando se quiere identificar el creador de los instrumentos, hay nombres y apellidos, son seres humanos. Porque yo no conozco una trompeta espiritual. Digo, cuando nosotros leemos en la escritura trompetas y algo celestial, sabemos que está hablando de algo metafórico. Porque la trompeta es algo de metal, es algo metálico. Si se llama trompeta es metálico. Y si suena es porque estoy soplando. Se habla de otras cosas inefables. Por ello es que nosotros con temor y temblor hablamos, ¿saben? Por esta alteridad de Dios y esta diferencia cualitativa. Ya he hablado de eso, pero bueno. Entonces, la música es un aspecto de la cultura humana. Surge de los humanos, nace de los humanos para expresarse. ¿Sabían que en el medioevo, para poder pergeñar un género musical, se demoraban más o menos 200 años? 200 años. En contraste, en el siglo XXI, por ejemplo, en el siglo XXI, en algunas décadas, se vio el nacimiento de varios estilos musicales y varios géneros musicales en lapsos cortos, súper cortos. Dice un tremendo jurista llamado Ivo Josipovich que esto se debe a que los medios de información, digamos que en sintonía con las clases dominantes de la sociedad, estimularon las artes para generar, pues eso, una dominación, una uniformidad. Diría Michel Foucault, una normalización.
Esto fue bueno desde el punto de vista artístico musical, porque se crearon muchísimos géneros musicales. Pero también hay un tremendo filósofo llamado Theodor W. Adorno. Él decía que estas expresiones de la música popular, música de consumo, consolidan la industria cultural del entretenimiento, la industria del control de la manipulación de las subjetividades, a las cuales ninguna persona se puede sustraer, se puede escapar. ¿Qué dice todo esto? ¿Qué dijo Adorno? Bueno, en pocas palabras, que la música y que la cultura en general ejerce tal presencia en las entidades, en los seres, que condicionan su manera de relacionarse, pero de ver el mundo. Una vez leí a Gabriel Said, un célebre poeta pero bárbaro mexicano, el cual cuando hablaba de cultura, él decía, si no mal recuerdo lo leí hace como 15 años, así que vamos a intentar recordar, pero él decía que la cultura, podríamos encontrar la documentación por primera vez en la historia de la palabra cultura en el siglo XVI. También él mencionó que realmente, y esto sí es verdad, esto sí ya lo corroboré en su momento, la palabra cultura aparece por primera vez en la primera edición de la RAE en 1729. ¿Qué significaba en ese momento? Significaba todo aquel instrumental por medio del cual los seres humanos se van forjando algo mejor, más o menos así. En un primer momento, en los años 1500, significaba el instrumental que usaban los seres humanos para mejorar el tema agrícola, el tema de la agricultura. Luego vino el siglo XIX, ahí el tema decimonónico, tremendo en términos epistemológicos del conocimiento, y llegó la antropología. Y ahí yo no voy a entrar muchísimo en ese tema, es buenísimo y es muy complejo, pero ya no se hablaba ya, después del siglo XIX y de la antropología, ya no se hablaba de cultura, se hablaba de culturas. Cultura indígena, cultura de las masas, alta cultura, baja cultura, etc. La pregunta es, ¿existe ¿podemos decir que el cristianismo es cultura? Bueno, en una primera instancia debemos afirmar, el cristianismo es un mensaje que deviene, que se hace en Dios, se forja en Dios, y a manera de kenosis hay un abajamiento. Es decir, es como lo que decía más o menos Heidegger, ¿no? Hay un ser arrojado ahí, un Dasein, y eso es el mensaje. En el caso del mensaje de Dios, el amor de Jesús, ese es el Dasein, esa es la manifestación de un existencial que es Jesús, y ese es el mensaje, el querigma. Obviamente esto no es cultura, pero este mensaje se incorpora en los corazones, en las personas, y entonces las personas, al ser seres sociales, al convivir unos con otros y mimetizarse, generan cultura. De modo que sí, hay cultura cristiana. Miren, la realidad es que todas las intuiciones de filósofos como Theodor Adorno, por ejemplo, son correctas. Nosotros nos vemos inscritos, interpelados y respondemos en nuestra vida cotidiana en base a la cultura, a las culturas. Cuando nosotros escuchamos la música, por ejemplo, nosotros escuchamos un mensaje. No existe una música cristiana porque la música no se arrepiente, no peca, no se redime, no se salva, bla, bla, bla. Pero sí hay música, y la música envía muchísimos mensajes, aparte del que se dice, aparte del que se enuncia. Entonces, también otra realidad es que por medio de estos mensajes, la cultura de las masas, bueno, eso también es un término de la antropología y es algo complejo, pero por medio de estas culturas, la cultura es también todo aquello que cocinas, todo aquello que tiene que ver con el arte, con la arquitectura, bla, bla, bla. Pero todo esto me inscribe como persona y me hace reaccionar al mundo como persona. Nosotros como cristianos o como personas anhelamos una vida diferente. Estamos en contra de la dominación, estamos en contra del egoísmo radical, estamos en contra de la depredación, del daño al medio ambiente, etcétera, etcétera. Pero todos estos aspectos culturales nos inscriben para una existencia inauténtica. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, ahí me voy un poquito como a Heidegger también, ¿no? Martin Heidegger escribió un libro maravilloso llamado Sein und Zeit, o sea, ser y tiempo en alemán, pero también
Ha habido unas grandes ediciones en castellano. Voy a hacer una pequeña citación a ese tema. Él decía que existían dos tipos de existencias, una existencia auténtica y una existencia inauténtica. La existencia auténtica, voy a hablar después, pero ¿cuál es la inauténtica? Aquella que se hace bajo el imperio de los otros, bajo el dominio de los otros, de lo que los otros dicen que está bien, de lo que los otros dicen que es correcto, y yo vivo esa existencia de los otros y no mi existencia. En cierto sentido, y esto es algo interesante, Heidegger está dialogando con los grandes griegos, con aquellos que decían conócete a ti mismo. Y desde el punto de vista cristiano no está mal, les voy a decir por qué. Lo que dice Heidegger es conoce el ser, vamos conociendo el ser, para entonces de ahí partir a una existencia real, auténtica. Yo creo que como cristianos o como personas debemos de también entender esto. Vamos a conocer el ser de Dios, el ser personal, y partir para una existencia auténtica. Si yo me revisto de todo lo que escucho, es difícil, por ejemplo, que tú escuches hip hop a la americana y no quieras ponerte unas cadenotas de plata, ¿no? O por ejemplo, que es difícil que tú escuches el reggaetón y no tengas una asociación de manera indirecta o subconsciente o incluso consciente al sexo desenfrenado. Toda la música envía muchísimos mensajes. La idea, amigos, es discernir cuando otros aspectos de la cultura de las masas, no positivos, se están filtrando en nuestras vidas y nos evitan o nos están inhibiendo el buscar una existencia auténtica. Ahora sí, una existencia auténtica. Jesucristo, por ejemplo, es una buena pieza para poder hablar de ello. Por ello, Nietzsche se deshace en halagos a Jesucristo, no es para menos. Fue un hombre que nació y vivió en un contexto judío. Sin embargo, trascendió el contexto judío, no se salió del judaísmo, estoy usando una diferenciación, estoy haciendo una disyunción. Es decir, estamos hablando de lo mismo, pero no de lo mismo. Jesús era judío, pero trascendió el judaísmo, no se salió, él siempre fue judío, pero trascendió el judaísmo. ¿Por qué? Interpretaba las cosas de manera diferente, entendía que había aspectos que no podía asimilarlos de la alienación cultural. Al final la música y el cómo me he visto tiene mucho que ver, porque de la misma manera que yo hago esto, estoy asintiendo otras cosas que pueden estar ahí. No estoy en contra de los géneros musicales, me encanta el rock, me encantan todas estas cosas, pero lo que debemos de buscar es una existencia auténtica. Debemos de buscar que nuestras expresiones sean auténticas para ser disruptivos. La realidad es que hoy mismo, si a ti te ven en tu casa, un vecino tuyo quizá no puede encontrar una diferencia entre ti, el número 14 y el número 15, entre tu persona y el número 15. Eres un poco más persinado, pero eres exactamente igual. Te vistes igual, cantas lo mismo, escuchas lo mismo, haces lo mismo, persigues lo mismo, eres un consumista también, eres egoísta también, eres superfluo también. ¿Y sabes por qué? Pues por esto. Porque has asimilado toda la cultura que hay allá afuera y no toda es buena. Me gusta el hip hop, no estoy en contra de eso, pero debo de ser inteligente cuando escucho las cosas. ¿Sabes que Jesús no cantó? Que yo sepa, Jesús no cantó, no hay testimonio de ello, pero tuvo el movimiento de regeneración más potente. Y mira que estoy citando aquel, pero no, el movimiento de transformación más potente de algunos de los movimientos, no, de la historia. ¿Por qué? Porque no necesitas cantar para reflexionar y para transformarte. Necesitas estar en contacto con un logos, con una palabra, con algo disruptivo, y eso es la palabra de Dios. Pero también facilita, mira, la música facilita, te ayuda, genera un entorno, un ethos muy, muy agradable. Pero vamos siendo críticos y vamos siendo realistas. Si nosotros dependemos de la cultura ajena, entonces, ¿qué somos? No tenemos identidad alguna. Voy a escuchar esa canción muchas veces, la voy a disfrutar, pero no soy hip hop, pero no soy lo otro. Y no está mal que tú seas rockero, no está mal, no, la verdad es que no. Solo sé reflexivo, sé inteligente. Y busca la autenticidad en Cristo, en el fondo del ser de Cristo. Está padre, ¿no? Da para muchísimo, amigos, da para muchísimo. Puedo seguirme hablando, pero la verdad es que este video se va a hacer muy largo, no creo que esté. Miren, también a veces nos ponemos en el plan de
etiquetarnos. ¿Qué eres? Yo soy godín, yo soy hipster, yo soy rockero, yo soy calvinista, yo soy arminiano. No, tú eres, ¿qué eres? No importa que busca una existencia auténtica. Es difícil que escuchando reggaetón tu hija no salga embarazada, por Dios, a los 13. O es difícil que escuchando narcocorridos tu chamaco a los 16 no quiere andar juntándose con otros cuates ahí vendiendo michas o crico y termine baleado. Vayamos por algo mejor, anhelemos algo mejor. Me gustan esas iglesias en las que uno puede escuchar música temporal, porque eso significa que no son tan dependientes de la cultura, de lo trendy. No está mal tampoco, he ido a iglesias donde todo está moderno y todo, pero me pregunto qué tan auténticos somos. De los dos lados, puede haber gente de corbata muy acá y tampoco son auténticos. Veamos en Cristo el carácter disruptivo de un ser absoluto.